En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine para explicar y para entender esto que vamos a hablar hoy. Al respecto de los dones, habíamos visto en la última reunión el don de temor y el don de fortaleza. Ahora entraríamos en el don de piedad. Que es en la escala de abajo hacia arriba, es el tercero. Primero el temor, después fortaleza y ahora don de piedad. El don de piedad es, como todos los dones del Espíritu Santo, un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para excitar en nuestra voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios considerado como Padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres, en cuanto hijos de Dios y por lo tanto hermanos nuestros. Se distingue de la virtud de piedad, que también existe, la virtud infusa, en que la virtud actúa en modo humano, mientras que el don lo hace por instinto del Espíritu Santo y la moción proviene del Espíritu Santo. Depende de nosotros que nos dejemos llevar por esa moción. Y el don de piedad, además, evidentemente, de en relación a Dios, también se extiende a todos los hombres, que son hijos del mismo Padre y hermanos del mismo Jesucristo, y también a todo lo que pertenece al culto de Dios, porque todo lo que dice respecto a Dios es como en relación a un familiar nuestro. Si nosotros queremos mucho a nuestro Padre, pues vamos a querer lo mejor para Él y le vamos a dar, por lo tanto, lo mejor en el culto. También en materia de justicia, porque ya no vamos a hacer lo que debemos hacer por los demás solamente porque es mandado, sino que lo vamos a hacer porque los amamos como hijos del mismo Padre. Y también, en cuanto tal, es la virtud familiar por excelencia, porque nos hace realmente de la familia de Dios. ¿Y cuál es la importancia y la necesidad de este don? Por un lado, para perfeccionar la virtud de la piedad y llevarla hasta lo más alto de la misma. Porque sin los dones nosotros nunca podremos llegar a la cumbre de las virtudes. Y será, por lo tanto, la justicia, la religión, que es la que nos liga, relaciona con Dios, y la piedad, por la que nosotros nos sentimos realmente hijos de Dios. Y por ejemplo, vamos a decir, tenemos que ir a misa. Bueno, es una cosa buena tener que ir a misa, está mandado, si no voy peco, pero qué cosa diferente es saber que la misa es el sacrificio de su Hijo, el que Él hizo para que yo me pudiera salvar, y que yo voy a ir a la misa primero para agradecer lo que Él ha hecho por mí, para unirme, y porque yo sé que eso le agrada a Dios y yo lo quiero hacer por eso. Es mucho más alto. Después también al trato con los hombres, porque si todos somos hermanos, qué diferente nos trataríamos si realmente concibiéramos y tuviéramos a los demás como hermanos. Y también en relación a toda la creación. Es la obra maestra del Padre. Es como si el Padre hubiese hecho un cuadro magnífico con todo. Y eso es toda la creación. Y Él ha creado todas las cosas para que yo
las pueda usar para darle gloria a Él. Si yo tengo el don de piedad, lo voy a usar todo para la gloria de Dios. Si yo no tengo el don de piedad, o incluso quizá ni la virtud de la piedad, pues voy a usar las cosas no para Dios, sino para mí. También se proyecta en la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, los bienaventurados que son nuestros hermanos mayores, que ya están gozando de Dios, las almas del purgatorio, que se están purificando para poder ver a Dios, y los hombres que en esta tierra caminan hacia Él, o quizá que no caminan hacia Él, pero deberían de hacerlo. Y Él nos va a dar también espíritu de hijos para los superiores nuestros, que todos los tenemos, un hijo para su padre, o un jefe en el trabajo, o los fieles al párroco, y así por en adelante. Nos va a dar también un espíritu de padre en relación a los inferiores. Serán los empleados míos, serán mis hijos, serán lo que sea, mis alumnos. Me dará también entrañas de compasión en relación a los que sufren, en relación a los que están extraviados y necesitan quizá de mi ayuda para ir hacia Dios. Y es lo que decía San Pablo, que él se hacía todo a todos para al menos con eso ganar algunos para Dios, porque eso es lo que él quería hacerle el bien al mayor número posible de personas. ¿Qué efectos produce este don en el alma? Pues primero, una gran ternura filial en relación a Dios Padre, ese sentirse realmente hijos de Dios. Y es curioso que ese término Abba, Padre, en el original es papá, o sea, es muy afectuoso, y debemos sentirnos así porque realmente lo es. A tal punto nos quiere que ha mandado a su Hijo a dar la vida por nosotros. Después tenemos algunos ejemplos. Santa Teresita del Niño Jesús, que por ejemplo cuando rezaba el Padre Nuestro a veces se emocionaba porque decía: es que es tan dulce llamar a Dios Padre Nuestro. También Santa Teresa. Y otro efecto que produce en el alma es, y aquí es un poco, yo sé que es más complicado porque es muy teórico, pero es adorar a Dios como Padre, pero como Padre del Verbo, Padre en la Trinidad, que es de donde viene el concepto de paternidad. O sea, es Dios que genera a su Hijo y que lo ama de tal manera que de ese amor procede el Espíritu Santo. Y es algo tan grande, esa vida de Dios, tan grande que nosotros no la podemos comprender. Pero sí que comprendemos que es muy grande y es muy, muy bonito, porque hay en el Gloria, en la misa, vamos a decir: te damos gracias por tu inmensa gloria. Porque es algo que a nosotros mismos nos produce felicidad, saber que nuestro Padre tiene esa gloria y es Padre no solo nuestro, sino de su Verbo, que es algo, es que no lo podemos ni concebir. Después, también un filial abandono en los brazos de Dios. Los niños pequeños, cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Se van corriendo a las piernas de su padre o de su madre, se agarran y ya se sienten seguros. Y eso deberíamos de hacer nosotros, porque si Dios es nuestro Padre, ¿qué es lo que nos puede faltar? Pues si Él nos lo ha dado todo, y no nos quiere dar nada que no sea bueno. Se ha dado a su Hijo para evitarnos
el sufrimiento del infierno. ¿Cómo no va a ayudarnos en los sufrimientos mucho menores de esta tierra? Si permite que sucedan, no es ni por falta de amor, ni por falta de sabiduría, ni por falta de poder. Si lo permite, tenemos que creer que lo hace por nuestro bien, aunque no lo entendamos. Como un niño de 3 años muchas veces no va a entender lo que sus padres le dicen que haga, el por qué, no lo va a entender porque no tiene capacidad. Y nosotros tampoco la tenemos en relación a Dios. De forma que si tenemos salud o enfermedad, vida larga o vida corta, si tenemos consuelos o arideces, si nos sentimos con energía o nos sentimos débiles, San Pablo se sentía débil, si recibimos persecuciones o si nos alaban, estamos en las manos de Dios. No deberíamos preocuparnos. Lo que nosotros deberíamos de querer solamente es que los demás puedan también llegar a esa filiación adoptiva. Y es lo que decía San Juan Bosco: dame almas y el resto me lo puedes quitar. Otra cosa que nos hace es ver en el prójimo a un hijo de Dios. Y esto nos ayuda en las obras de misericordia, porque hacerlo solo porque se nos ha mandado a veces es duro, pero cuando tenemos el incentivo de que es un hermano nuestro, porque es hermano de Jesucristo, porque es hijo de Dios, entonces se nos hace mucho más fácil. Y esto no se aplica solamente a incluso a nuestros familiares, porque a todos los deberíamos de tratar así, no porque son familiares o no lo son, sino porque son hijos de Dios. También nos mueve al amor a la Virgen, a los santos. ¿Por qué? Porque de alguna forma participan de esa paternidad de Dios. La Virgen es Madre de Dios y es Madre nuestra. Él nos la dejó como Madre en la cruz. ¿Cómo no le vamos a tener un afecto ternísimo? ¿Cómo no vamos a quererla muchísimo? Tenemos también a los ángeles y a los santos que ya han llegado al cielo, que ya están viendo a Dios y que también nos quieren ayudar. Tenemos a las almas del purgatorio, que aunque son hermanas nuestras, pero también sufren y nosotros queremos aliviarlas. Vamos a amar a todos nuestros superiores, aunque sean buenos o sean malos, y vamos tanto si es en el mundo civil como si es en la Iglesia, porque de alguna forma nos representan a Dios. Siempre que no nos mandan el pecado, representan para nosotros a Dios y debemos amarlos como hijos. ¿Qué vicios se oponen al don de piedad? Pues fundamentalmente el de la impiedad, porque todo lo que no es ese amor a Dios y a los demás por amor a Dios es falta de amor a Dios y por lo tanto es falta de piedad. ¿Y cómo podemos fomentarlo? Porque claro, nosotros no podemos llegar a esas alturas por nuestra cuenta, pero sí podemos preparar nuestra alma, cultivar algunos elementos que nos predisponen a aceptar la obra del Espíritu Santo. Pues uno es cultivar el espíritu de hijos de Dios. ¿Cómo se cultiva el espíritu de hijos de Dios? Pues considerándonos como tales en ciertas circunstancias, ya sean agradables o ya sean desagradables. Recordad, yo soy hijo de Dios. En el Sermón de la Montaña Jesús lo va a decir, que somos hijos de Dios 14 veces. Eso es algo que tiene mucho empeño Él en que nosotros nos compenetremos. Pues de vez en cuando pensemos
que somos hijos de Dios. Después, cultivar el amor a los demás, también ya sea en el corazón, ya sea en los actos. Aunque del todo solamente lo podremos hacer con el don de piedad, pero ya podemos intentar, por lo menos, intentar tratar a los demás como hermanos y pensando que son hermanos. Hermanos que quizá están mal, que quizá se desvían del camino, que quizá ni siquiera son como deberían en relación a Dios, pero que yo les puedo ayudar. Será con mi oración, será con mis actos. El propio Cristo nos va a decir, amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. De forma que es algo que es realmente muy importante. Después también podemos hacer breves actos de reparación cuando vemos algo que no es según lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces vemos, no sé, será una misa satánica, será, en fin, tantas cosas? Se podrían decir muchas cosas, lamentablemente. Podemos hacer actos de reparación. La propia Virgen en Fátima pidió la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, como ya todos conocen, con todos los actos, y que los heraldos hacemos siempre los primeros sábados. Aquí en España concretamente se hace en la Basílica de San Isidro, a partir de hay una misa a las 11, enseguida a las 11:30 es el rosario, después una meditación y después otra misa con disponibilidad también de confesiones. Otra cosa que podemos también hacer es ejercitarnos en usar las cosas no porque nos apetece, sino porque es para la gloria de Dios. Usarlas o no usarlas. Y siempre, si yo me preguntase antes de cada cosa que hago, si yo lo estoy haciendo por la gloria de Dios o no, muchas cosas las haría mejor. ¿Por qué? Porque me vería que algunas cosas pues son por amor propio, quizá, o por pereza, o por fin, tantas cosas que en el fondo es egoísmo, o sea, un amor desordenado a sí mismo. Otra cosa es cultivar el espíritu de total abandono en las manos de Dios. Solo sobre esto se podría hacer una charla entera. Hay incluso algunos libros, el San Claudio de la Colombier, por ejemplo, trae uno, y hay otros más, sobre ese abandono en las manos de Dios. Es que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Dios no permite nada que no sea para nuestro bien. Eso lo dice San Pablo. Pero es que San Agustín va a decir que incluso el pecado, o sea, Dios permite el pecado no porque quiera que pequemos, ni porque el pecado nos haga bien, sino porque quiere que del arrepentimiento saquemos un amor a Él mayor que el que teníamos antes. Después vamos a tener también la posibilidad de repetir actos de entrega. Si yo cada vez que tenga un problema de salud o que veo mi vida ahí, que ya me voy haciendo mayor, o que estoy sometido a arideces de espíritu, o que esta persona o aquella otra me quiere hacer la vida imposible, si yo hiciera actos interiores de aceptación de la voluntad de Dios, pertenecen a la virtud, no son todavía efectos del don, pero me predisponen a que Dios acabe actuando en mí ese don. Y eso sería sobre el don de piedad. Ahora vamos a entrar en el don de consejo. ¿Cuántas veces leemos, hubo un barco que se hundió? ¿Por qué? Porque alguien cometió un error y por su negligencia pasó esto, pasó aquello otro y se hundió el barco, o se estrelló el avión, o hubo un accidente, etc.
En la vida espiritual también ocurren cosas de esas, que a veces, yo es que no me di cuenta, y cuando entonces pasó esto y pasó aquello otro, y total que acabé haciendo esto y no, que yo sé que no lo debería de haber hecho. Y así, cada uno tiene sus experiencias, yo también las tengo. Si nosotros tuviéramos el don de consejo, muchas de esas cosas no nos pasarían. Cometeríamos otro tipo de errores humanos, pero no errores en la vida espiritual. Y lo que caracteriza al don de consejo es que nos hace intuir rectamente y en cada caso concreto lo que conviene que hagamos para alcanzar nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? La gloria de Dios, el amor a Dios, vivir su vida y, por supuesto, la salvación eterna. Y, como siempre, el Espíritu Santo actúa como fuerza motora, pero claro, nosotros tenemos que colaborar no poniendo obstáculos. Y una de las cosas que ya veremos después es no poner obstáculos en materia de la virtud de la prudencia, que va muy relacionada con el don de consejo. Mientras que en la prudencia las cosas se hacen con esfuerzo humano y entra nuestro raciocinio, entra el querer discernir cómo son las circunstancias, etcétera, el don de consejo, sin embargo, actúa a modo de intuición, de forma que cosas que a lo mejor serían muy difíciles se pueden resolver con mucha facilidad gracias al don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que hay casos en los que no vamos a tener tiempo de pensar antes de actuar. Y si no tenemos la asistencia del don de consejo, no vamos muchas veces a actuar bien. Tenemos la prudencia, pero la prudencia es un trabajo lento, que tiene... se suelen citar 8 momentos de la prudencia, que es memoria de lo pasado, o sea, yo acordarme de lo que ya me ha ocurrido antes, inteligencia de lo presente, o sea, yo tengo que comprender lo que está pasando, tengo que ser dócil a lo que Dios quiera, no a mi capricho, tengo que tener sagacidad, porque si no soy sagaz como las serpientes e inocente como las palomas, muchas veces no voy a saber resolver las cosas. Después voy a tener que razonar, pensar al respecto de aquello, voy a tener que tomar providencias, voy a tener que tener cuidado para no hacer lo que no debo y tener precaución. Y a veces, por ejemplo, yo necesito ser suave y firme. Por ejemplo, los padres en la educación de sus hijos deberían ser suaves y firmes. ¿Y cuántas veces no hay fallos en esa materia? Pues será un superior religioso, o será un profesor, o será incluso un director espiritual, o será alguien que puede orientar a sus amigos y que a veces tendrá que decirles una cosa fuerte y otras veces conciliar lo fuerte con lo suave. A veces guardar un secreto y no mentir. O entonces conciliar la vida propia, vida espiritual, con el apostolado, porque si yo descuido mi vida espiritual, a la larga voy a perjudicar también incluso el apostolado. Y Dios no quiere eso, pero Dios tampoco quiere que yo me encierre de tal forma en mi vida espiritual que abandone el apostolado. La prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma, pues tampoco es fácil de conciliar. Y para todo eso es importante el don de ciencia.
Y en la Escritura tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, pues tenemos el silencio de Jesús ante Herodes, la respuesta que dio para salvar a la mujer adúltera cuando dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o cuando confundió a los que le preguntaban si había que pagar el tributo a César y les pidió que les mostrase la moneda y le dijo, pues dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O, por ejemplo, lo que hizo Judith para librar al pueblo de Israel de Holofernes, o la conducta de Daniel, que era un niño en la época, para salvar a Susana, que había sido calumniada por dos viejos y acusada de haber traicionado a su esposo, cosa que no era verdad. O la de San Pablo, cuando para librarse del tribunal de los judíos dijo que lo hacía, que él estaba siendo acusado porque defendía la resurrección de los muertos, y eso provocó una discusión entre los fariseos y saduceos, y eso le libró de aquel juicio. Bueno, son ejemplos de ese don de ciencia que en una circunstancia inesperada actúa y sin el cual muchas veces no se podrían haber resuelto estos casos, porque habría necesitado pensarse mucho para poder tomar una decisión. ¿Y cuáles son los efectos del don de consejo? Pues uno es que nos preserva del peligro de la falsa conciencia, porque somos increíblemente hábiles para buscar pretextos para nuestros defectos. Siempre que tenemos un defecto, vamos a buscar y a encontrar un pretexto. Nunca hacemos el mal por el mal, siempre lo disfrazamos de bien. Y San Agustín decía una cosa, San Agustín tenía a veces cosas muy graciosas. Dice, lo que queremos es bueno, lo que nos gusta es santo. O sea que si a mí algo me gusta, tiene que ser necesariamente santo. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Y el don de ciencia nos libra de ese peligro. También, como ya hemos visto, que resuelve muchas situaciones difíciles e imprevistas, y también nos da medios para gobernar santamente a los demás. Y aquí serán los padres, serán los profesores, serán el dueño de una empresa, será el jefe de un grupo de trabajo, será un director espiritual, un superior religioso, quien quiera. Por ejemplo, un padre o una madre que tienen que unir el afecto a la firmeza a la hora de corregir. Pues es difícil y es importante. O el director espiritual que tiene que resolver problemas a veces que aparecen sin previo aviso y que no, en fin, que solo con raciocinio pues no se conseguiría. Vamos a ver santos. Por ejemplo, San Antonino de Florencia destacaba tanto que fue llamado Antonino de los consejos. Otro santo, Santa Catalina de Siena, llegó a ser consejera del Papa, siendo que no era ni siquiera religiosa, ella era terciaria de la orden de los dominicos. Santa Juana de Arco, sin conocer nada de arte militar, reconquistó varias ciudades haciendo planes militares que dejaban boquiabiertos a los propios generales. Santa Teresita del Niño Jesús consiguió desempeñar el papel de maestra de novicias, que es muy delicado, siendo que era muy, muy joven. Ella murió con 23 años. Después otra cosa que produce este don es que aumenta extraordinariamente nuestra docilidad, porque nos hace sentirnos hijos y por lo tanto nos facilita la obediencia. Y eso porque el Espíritu Santo nos va a impulsar a obedecer.
Y es curioso que Dios quiere que nosotros seamos gobernados por hombres. A San Pablo, por ejemplo, Jesucristo lo hace, lo derriba y le dice que por qué le persigue, etcétera, pero no le va a decir lo que tiene que hacer. Solamente que vaya a Damasco y que un tal Ananías le dirá de parte de Dios lo que él tiene que hacer. Pero no se lo dice él directamente, Dios, sino que se lo encarga a un hombre. Santa Teresa también tenía una cosa que a veces Jesús a ella en la oración o en un éxtasis le decía que hiciera esto o aquello otro. Y ella iba a decírselo al confesor y el confesor le decía que no. Y ella volvía a Cristo y le decía, pues obedece al confesor, que ya lo arreglaré yo con él. Y después Dios hacía que el confesor cambiase de opinión y entonces después el confesor le decía, no, sí, vaya, haga aquello, y lo hacía por obediencia al confesor, pero Cristo quería que obedeciese antes al confesor que a él. Los vicios que se oponen al don de consejo. Uno de ellos es la precipitación en el obrar. A veces somos muy precipitados y no esperamos que el Espíritu Santo nos guíe, sino que dejamos que sean nuestros impulsos. Y eso nos lleva con frecuencia al error. Otro es la temeridad. O sea, el no poner la suficiente atención a los peligros. O la lentitud excesiva, sin dejarle espacio al Espíritu Santo y solamente dando oído a nuestros temores. Y lo importante de esta charla, porque hasta ahora han sido, digamos, una serie de presupuestos para que comprendamos esto, es los medios de fomentar este don. Porque estas charlas son justamente de cómo cultivar los dones del Espíritu Santo en nuestra alma. Uno es la humildad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo y que tenemos que pedir luces a lo alto. Sin las luces de lo alto, muchas veces no vamos a conseguir arreglar las situaciones. Y para ello vamos a tener que orar. La oración humilde y perseverante, Dios no consigue resistirla. Y a veces pensamos que la oración tiene que ser algo muy largo, entonces yo quiero algo y me tengo que poner a rezar mucho tiempo. A veces sí, pero otras veces no es posible. Pero si yo, por ejemplo, cada vez que empiezo el día o cada vez que empiezo un acto, por ejemplo, ahora hemos hecho una pequeña oración al inicio para pedir la asistencia del Espíritu Santo. Eso mismo lo podemos hacer en nuestro corazón. Cada vez que yo voy a empezar una actividad, cuando empiezo el día. Otra cosa es también acostumbrarnos a actuar con reflexión, sobre todo los que tienen tendencia de actuar precipitadamente, porque hay unos que tienen tendencia de actuar precipitadamente y otros de actuar demasiado lento. Bueno, pues el que tiene tendencia a actuar demasiado impulsivamente, es bueno que se acostumbre a pensar antes de actuar. No solamente le facilitará la acción del don del Espíritu Santo, sino que incluso le dará valor a sus buenas obras, porque si hacemos algo por puro impulso natural, sin una intención de gloria de Dios, por muy bueno que sea lo que hemos hecho, no tiene valor ante Dios. San Antonio María Claret decía: a Dios rogando
y con el mazo dando. San Ignacio decía que había que hacerlo todo como si dependiera solo de nosotros, sabiendo que depende únicamente de Dios, el fruto. De forma que si yo hago lo que puedo, aunque sea poco, Dios no me va a negar la gracia. Y no podemos tampoco tentar a Dios. Decir, no, como Dios es el que lo hace todo, pues ¿para qué voy yo a trabajar? Yo hago cualquier cosa y Dios ya actuará, ya me dará la gracia. No es lo que quiere Dios. Otra cosa es atender en silencio lo que quiere decirnos el Señor, porque muchas veces no lo oímos, y no lo oímos porque hay mucho ruido en nuestra alma. Permitimos el ruido del mundo, el ruido del amor propio, el ruido... que son cosas que están dentro, no es que vienen de fuera, están dentro y nos perjudican. Otra es extremar nuestra docilidad y obediencia. Practicar la obediencia en aquello que sea posible. Yo conocí a una persona, el profesor Plinio Correa de Oliveira, que él tenía un propósito que no lo contó. Él no lo contó, pero alguien lo descubrió y se lo preguntó y él confirmó, de hacer la voluntad de los otros siempre que no hubiese pecado o no hubiese un perjuicio a las obligaciones que él tenía en relación a Dios y en relación al apostolado que él llevaba adelante. De forma que si a veces alguien le decía que se pusiera en un lugar, no quiere sentarse mejor aquí, él se sentaba, aunque fuera para él más incómodo. O entonces... mire, el empleado a veces le decía, pues póngase este jersey que es mejor, y él quería otro, pero bueno, pasaba frío o calor porque el jersey que le habían dado no era el que él sentía que sería mejor para él. Pero como era algo exclusivamente personal, él hacía la voluntad de los otros. Y hay algo que si hay algo que aleja al Espíritu Santo es ese espíritu de amor propio que nos lleva a no querer aceptar que nadie esté por encima de nosotros. Tanto Cristo cuanto las cartas de los apóstoles nos van a insistir que debemos ser esclavos unos de los otros, que el que quiera ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos. Y ese es el espíritu que, eso es lo que nos va a decir siempre el Espíritu Santo, que en aquello que no es algo que Dios quiere, que por ejemplo que es pecado, si a mí me mandan el pecado no lo voy a aceptar, pero si a mí una autoridad legítima me manda algo que no es pecado, yo debo obedecerlo. Y ese es el espíritu con el que debemos hacerlo todo. Y son cosas que hay que ir, por lo tanto, trabajando para poder discernir lo que Cristo quiere de nosotros. Porque esas cosas, esos defectos, los ruidos del mundo, la falta de docilidad, la pereza o la precipitación, son cosas que dificultan que el Espíritu Santo actúe, porque es como una madre que coge a su hijo en brazos y la madre quiere llevarlo para andar rápido con él y sin esfuerzo, y el niño pues no quiere, patalea, llora, chilla hasta que la madre lo pone en el suelo. Pues eso somos nosotros cuando nos dejamos llevar por estas cosas. Limpiándolas será más fácil que el Espíritu Santo nos tome en sus brazos y nos lleve hasta Dios Padre, que es nuestra meta. Y ahora ya se nos ha ido el tiempo de la reunión. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen
que es esposa fidelísima del Espíritu Santo, que nos dé su fidelidad y nos haga participar de ella, que nos haga realmente fieles y dóciles al Espíritu Santo. Yo les voy a pedir que las preguntas no las hagan directamente ahora, sino que las hacen por escrito en los comentarios, porque el chat desaparece en cuanto se corta la transmisión. De forma que lo dejan, por favor, en los comentarios, y la semana que viene, antes de dar el tema del día propiamente, se responderán esas preguntas. Y con eso se puede hacer de una forma más tranquila y las preguntas se responderán mejor, y también conseguimos gestionar mejor el tiempo para preguntas y para la exposición. Vamos a rezar un Ave María pidiéndole a la Virgen esa gracia de la docilidad al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.